Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. El tema de hoy se llama Sal de tu cueva. En Jeremías, capítulo 49, versículo 23, dice: acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Las malas noticias tienen un efecto súper negativo en nuestra vida. Al igual que sucedió con estas personas que hemos leído aquí en Jeremías, capítulo 49, que dice que se derritieron en agua de desmayo, o sea, se vinieron abajo porque escucharon malas noticias. Y esas malas noticias, al igual que estas personas, a nosotros también nos generan un efecto muy negativo en nuestras vidas. Muchas personas escuchan malas noticias antes de dormir o antes de salir por la mañana de su casa y pasamos el día y la noche pensando en ellas, preocupados por ellas. Las malas noticias afectan hasta al más fuerte de los hombres. No hay persona que una mala noticia no le afecte. Sin embargo, las buenas noticias las encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuántos por la mañana al escuchar noticias, qué te digo yo, y más hoy en día que ponemos el telediario, ponemos las noticias, y algunos cuando escuchamos tanta mala noticia ya empezamos el día realmente amargados y hasta se nos puede desmayar el ánimo? La palabra de Dios, sin embargo, está llena de buenas noticias. Vamos a leer aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, lo que le sucedió a un hombre que realmente es un ejemplo y un testimonio en la palabra de Dios. Se llamaba Elías, el profeta Elías. Y dice en Primera de Reyes 19, versículo 1 y 2, que Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, impresionante. Después de que Elías había tenido aquel enfrentamiento con los profetas falsos, los profetas de Baal, en el monte Carmelo, seguro que recordaréis ese episodio tremendo del poder de Dios, cuando Elías se enfrentó a los profetas y cómo Dios le dio una victoria cuando Elías oró y cayó fuego del cielo respaldando a Elías y 850 profetas de Baal falsos murieron aquel día en el monte Carmelo. Fue una victoria impresionante. Sin embargo, como leemos aquí, resulta de que justo después de esa gran victoria, Jezabel, que era la esposa del rey Acab, cuando escuchó lo que Elías había hecho, dice que ella amenazó a Elías. Amenazó con matarlo. Y fíjate qué tremendo, que el mismo Elías, ese profeta de Dios, cuando escuchó la amenaza de esta mujer, dice que salió huyendo por la amenaza que había escuchado. Porque esta mujer decía que le iba a quitar la vida por haber matado a esos profetas de Baal. O sea, Elías acababa de pedir que el fuego descendiera del cielo y que se consumiera el sacrificio, probando que el pueblo del Señor era, probando ante todo el pueblo que el Señor, el Dios, era el verdadero Dios. Murieron los profetas falsos. Después oró para que lloviera, para que cayera lluvia y acabar con 3 años de sequía que él mismo había profetizado. Pero aún así, con todo ese respaldo de Dios, temió a la palabra de esta mujer, a la palabra de Jezabel. Y ese miedo se apoderó del corazón de Elías. Él acababa de demostrar que Dios era el único Dios verdadero. Pero sin embargo, temió lo que Jezabel le había dicho, la amenaza de Jezabel. Y es que el temor viene, la mayoría de las veces viene por aquello que escuchamos. Así como Elías escuchó la amenaza de esta mujer y aun siendo un profeta poderoso de Dios, esa amenaza causó temor en Elías, así también a nosotros el temor puede invadir nuestras vidas y puede invadir nuestros corazones. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros.
De hecho, aquí en este pasaje comprobamos cómo él tuvo miedo. Y muchos de nosotros nos pasa como a Elías, que hay situaciones que vienen, cosas que oímos, cosas que escuchamos y que nos pueden generar incertidumbre y miedo. En este tiempo que estamos viviendo de incertidumbre a nivel económico, a nivel de salud, a nivel tan tremendo como estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia que está en algunos países está ahora rebrotando de nuevo. La economía no sabemos realmente lo que va a suceder, y cuando escuchamos noticias nos puede pasar como Elías. ¿Qué es lo que hizo Elías cuando escuchó la amenaza de Jezabel? Dice la Biblia que él huyó y se escondió en una cueva. Y esto es lo que nos puede suceder y nos sucede muchas veces, que cuando tenemos temor o incertidumbre nos escondemos, nos refugiamos, pero nos refugiamos de temor y nos escondemos y dejamos de hacer aquello que Dios quiere que hagamos. El Salmo 112, versículos 5 al 7, dice así: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hermano, nosotros no debemos dejar que el temor se apodere de nuestros corazones, porque si hay algo que paraliza nuestras vidas es el temor. El mayor impedimento que tienen las personas y que experimentan las personas y que les impide avanzar es el temor. El temor paraliza, el temor hace que aún como Elías nos escondamos. Él lo hizo en una cueva físicamente. Nosotros a veces no nos escondemos en una cueva física, pero sí nos escondemos espiritualmente, anímicamente. Dejamos de relacionarnos, dejamos de hacer aquello que debemos de hacer, porque el temor hace que nos escondamos en nosotros mismos. Por tanto, si hay algo importante que debemos hacer es dejar de oír y de ver malas noticias. En este tiempo yo hasta te recomiendo que dejes de ver temporalmente el telediario, o que dejes de estar pendiente permanentemente de las noticias en Facebook, en redes sociales, porque son tantas cosas negativas que vas a escuchar que sin darte cuenta van a generar en tu corazón incertidumbres, van a robar tu fe, van a hacer que tengas temor y aún que te puedas esconder en una cueva espiritual de la cual cuesta mucho salir. Sin embargo, mira lo que dice la palabra. En Proverbios 25:25 dice que como el agua fresquita al alma sedienta, así son las buenas noticias. Como el agua fresca al alma sedienta. Y si hay algo que nosotros podemos aprender en la palabra de Dios y podemos recibir, por eso es tan importante que leamos la Biblia, porque la Biblia está llena de buenas noticias que vienen para contrarrestar. Lo mismo que esas malas noticias que nos rodean generan temor e incertidumbre y hasta nos paralizan o hacen que nos escondamos en una cueva, las buenas noticias, todo lo contrario, nos quitan el temor, nos traen fe, nos traen ganas de tirar para adelante, nos hacen ver y reaccionar de que Dios tiene cosas para nosotros. Y la Biblia está llena de buenas noticias para ti y para mí. La Biblia es un libro que se llama Evangelio. El Evangelio significa literalmente buenas noticias. Mira lo que dice en Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Por tanto, si te sientes deprimido en algún momento de tu vida, sientes un espíritu de depresión, levántate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Mientras más te goces en Cristo, más fortaleza vas a tener. Si te sientes caído, el Salmo 55:22 dice que Dios no va a dejar al justo caído para siempre. Por tanto, si algo te ha salido mal, si hoy el día pues te levantaste, como solemos decir, con la pierna izquierda, si han llegado malas noticias, si han sucedido cosas desagradables, si te sientes caído en esta tarde, recibe la palabra de Dios que dice que Dios no va a dejar al justo caído por siempre. O sea, aun siendo cristianos podemos caer. Dice que no va a dejar al justo caído. Por tanto, alguien justificado por Dios,
Alguien que es cristiano puede caer, sin embargo no vas a quedar caído, Dios te va a levantar. Si te sientes en quiebra económicamente, la palabra de Dios dice en Joel 2:25 que Dios te va a devolver todo lo que la oruga y el saltón devoraron. Estos eran plagas que venían y devastaban y robaban y dejaban al pueblo de Israel, en este caso, totalmente devastado, en quiebra absoluta, sin alimentos ni siquiera para comer. Sin embargo, la palabra de Dios te dice, si estás atravesando una situación de quiebra económica, de dificultad económica, dice que Dios te va a devolver todo lo que las plagas te han robado, todo lo que incluso este coronavirus, esta pandemia te puede haber robado, Dios te lo va a devolver. Tú eres un hijo de Dios, no puedes oír las malas noticias y que te pase como Elías, que salgas huyendo. Tienes que creer la palabra de Dios. Él te va a devolver lo que te robó la oruga, el saltón y el revoltón. Dice en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Todo esto son buenas noticias, promesas de Dios que están en la palabra de Dios. Y si Dios promete, Dios cumple, porque Él no miente, Él no falla. Y dice así Malaquías 4:6, que Dios ha prometido volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por tanto, si estás pasando una situación familiar con tus hijos o con tus padres difícil o dura, Dios va a hacer volver el corazón de tu padre hacia ti, hacia tu vida. Hijo que me estás escuchando, Dios va a hacer volver el corazón de los hijos hacia ti. Padre que me estás escuchando, Dios va a traer restauración familiar. La Biblia dice en Isaías 53, verso 5, que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Por tanto, hay buenas noticias si estás atravesando un tiempo de enfermedad, si hay dolencias en tu vida, si hay una enfermedad en tu vida. La palabra de Dios dice bien claro que Cristo pagó por ello, que por sus llagas tú eres sanado. La Biblia dice también en 2 Corintios 8:9 que Cristo se hizo pobre para enriquecerte a ti, para que nosotros seamos ricos. Si eres pobre, si estás pasando grandes dificultades, tu destino, Cristo tiene también provisión para esa dificultad. Él se empobreció para que tú seas enriquecido. Dice también en Mateo capítulo 18, versículo 11, dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si tú te sientes perdido en esta tarde, si tú sientes que tu pecado está invadiendo tu vida, si te sientes sucio, manchado, que no eres digno de Dios, tienes que saber que Jesús vino precisamente a salvarte a ti. Él no vino a salvar a los que son perfectos. Él no vino a morir por aquellos que son tan buenos. Jesús no vino a morir por los buenos, ni por los que lo hacen todo bien. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Así que si te sientes perdido en esta tarde o en esta mañana, donde quiera que me estés escuchando, Dios vino por ti, a salvarte a ti. Gloria a Dios. También dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que nosotros tenemos abogado para con nosotros a Jesucristo el justo, aun conociendo el Señor que nosotros hemos pecado. Si te sientes un pecador, si eres un pecador en esta tarde y sientes que el pecado te está ganando la batalla, no te sientas condenado, porque Jesucristo es tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué hizo Elías? Elías huyó a una cueva. Lo peor que tú puedes hacer es aislarte. Lo peor que puedes hacer cuando sientes, temor o incertidumbre o te sientes mal, lo peor que podemos hacer es aislarnos, es dar la espalda y quedarnos solos y dejar que esos pensamientos estén ahí dando vueltas en nuestra cabeza. Eso fue lo que hizo Elías. Elías se fue y se metió en una cueva. Y es verdad que Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia, pero Dios no quiere que nosotros nos escondamos por temor o por miedo para evadir nuestras batallas, sino que Dios quiere que nos mantengamos en el Monte Carmelo, donde descendió el fuego del cielo, donde Dios dio la victoria a Elías. Ahí es donde Dios te quiere ver, en el Monte Carmelo, no encerrado en una cueva. Dios te quiere ver en la iglesia, Dios te quiere ver orando, Dios te quiere ver leyendo su palabra.
si has caído, si has pecado, si te sientes, hay palabra de Dios para ti, hay respuesta, hay perdón, hay provisión. Él levanta las manos al caído, Él da fuerza aún al que no tiene ninguna. Hay momentos muy difíciles que atravesamos, situaciones emocionales en nuestro interior, en nuestros pensamientos, motivados por las circunstancias, por las noticias que escuchamos, por las situaciones que vivimos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros hijos. Hay situaciones que nos vienen y nos golpean por todas partes, pero Dios te dice, no te escondas en la cueva. Mantente en el Monte Carmelo, mantente en el lugar de la batalla, en el lugar de la fe. El Monte Carmelo representa la fe, el Monte Carmelo representa la batalla, el Monte Carmelo representa la provisión de Dios, la respuesta de Dios, la victoria de Dios. No dejes que ninguna situación. Elías fue una amenaza de una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Ese Elías que se había levantado con tanto poder, de repente una amenaza lo fulminó. No sé por qué algo tan pequeño, después de haber tenido una victoria tan grande, pudo hacer que Elías se comiera la cabeza y se viniera abajo. Lo que sí sé es que tú que me estás escuchando, hay circunstancias todos los días, cosas que suceden que te pueden hacer, como a mí, venirnos abajo, derrumbarnos, nos pueden hacer caer, nos pueden hacer sentirnos. Mira, Elías llegó a decir a Dios, quítame la vida. Llegó a decirle, ya no quiero vivir más. ¿Hasta qué punto puede llegar nuestra vida a caer, a descender, aún después de una batalla y de una victoria impresionante? Imagínate orar y ver caer cielo del fuego, donde Dios te está respaldando de que tú eres el profeta de Dios. Sin embargo, aún después de un episodio de victoria, vino ese temor a esa amenaza. Y así nos pasa a nosotros. Quizá el día de ayer fue un día de bendición, de victoria. Quizá hoy una situación que sucedió, que aconteció, nos puede hacer hundirnos. ¿Podemos caer? ¿Podemos sentirnos mal? Sí. Lo que no podemos es encerrarnos en nuestra cueva. Hacer una cuevita y aislarnos y encerrarnos y decir no quiero saber nada, no quiero nada de nadie. Eso no es bueno, eso no hace bien. Y lo que Dios hizo, fíjate, porque Dios no quiere que nos encerremos y nos quedemos en una cueva. Lo que el Señor hizo fue ir a donde estaba Elías y le dijo a Elías, sal de la cueva. Elías, sal de tu cueva. Elías estaba dentro de la cueva. Dios vino, como Dios viene a nuestras vidas, pero Dios no entró adentro de la cueva. Dios lo llamó y le dijo, sal afuera. Y cuando salió Elías, Dios habló con Elías y Dios le aclaró las circunstancias por las que él estaba pasando, le dio esa palabra de ánimo, le dio promesa, y ahí Dios de nuevo pudo hacer algo maravilloso con la vida de Elías. Por tanto, Dios en esta tarde, lo mismo que a Elías, te dice a ti y me dice a mí, sal de la cueva, sal de tu cueva, porque cuando nos metemos dentro de nuestra cueva, nadie nos puede hacer entrar en razón. Dentro de la cueva no pensamos bien, dentro de la cueva no razonamos, dentro de nuestra cueva nosotros no vemos con claridad. Por eso Dios, antes de hablar con Elías, le dijo, sal de la cueva. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de salir y dejar la cueva atrás, dejar atrás esa cueva que todos nos hacemos para encerrarnos, para aislarnos y para sencillamente perder la fe, estar decaído, porque quizás has escuchado malas noticias, porque quizás hoy te sucedió algo negativo, porque quizás hoy pasó alguna circunstancia desagradable y nos metemos en nuestra cueva. Dios dice, sal de tu cueva. Tenemos que tomar la decisión y responder a Dios y salir de esa cueva. Dios no entró a la cueva, Dios hizo que Elías saliera de la cueva y Dios estaba esperando afuera. Dios no está esperando, Dios te está esperando fuera de tu cueva, fuera de tus razonamientos, fuera de tus miedos, fuera de tus temores, fuera de tu incertidumbre. Es necesario salir de ahí y creer a Dios. Mira, van a venir muchas veces, como le pasó a Elías, van a venir a ti circunstancias en las que te vas a sentir que no tienes fuerzas para luchar. Elías le dijo, Dios, quítame la vida. O sea, no se sentía con fuerza para seguir adelante. Posiblemente a ti te pase también esto, pero Dios te va a fortalecer como fortaleció la vida de Elías.
para que sigas luchando, para que sigas creyendo, porque Dios tiene lo que tú y yo necesitamos. ¿Te sientes decaído? Dios tiene fortaleza. ¿Te sientes cansado? Dios tiene nueva fuerza. ¿Te sientes que no puedes? Dios tiene poder. Pero tenemos que salir de nuestras cuevas. Tenemos que salir de nuestras cuevas. ¿Qué le pasó a Elías? En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, dice que Jehová le dijo, cuando salió Elías de la cueva y escuchó a Dios hablar, Dios le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Imagínate, ya Elías había dejado que esa amenaza de Jezabel, había hecho un análisis de las circunstancias, pensó que todo estaba perdido, pensó que ya no había salida. No sé qué es lo que mentalmente pasó por la mente de Elías. Lo que sí sé es que se quedó sin fuerza, que se quedó deprimido y que quería incluso morir. Sin embargo, cuando salió de la cueva pudo escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo, vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Imagínate, alguien como Elías que pensaba que no quería vivir más, que ya no tenía sentido vivir, Dios le está diciendo, no, tu ministerio no ha terminado, Elías. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y después le dijo también, vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Cuando Elías salió de la cueva, pudo escuchar los planes, pudo escuchar los propósitos de Dios para su vida, y entonces pudo creer a Dios, que Dios tenía nuevas cosas. Mira, Elías temía que Jezabel lo iba a matar, y por eso salió huyendo y se escondió en esa cueva. Sin embargo, Elías, si tú lees la historia de Elías, verás que en el fin de sus días ni siquiera llegó a morir. No es que Jezabel no mató a Elías, es que ni siquiera Elías llegó a morir, porque Elías fue arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego. Por tanto, los temores que nosotros podamos tener hoy y los temores que tú puedas tener hoy en tu corazón no se van a cumplir. Si sales de la cueva, confías en el Señor y en su palabra, esos temores no se van a cumplir. Así es que Dios te está esperando afuera de la cueva donde te has escondido. Sal de ella. Como le dijo Dios a Elías, vuélvete por tu camino y vas a ver la bendición que Dios tiene para ti. No sé en qué cueva, en qué desierto, en qué lugar te has aislado, quizá por una situación económica que estás viviendo, quizá por una situación en tu familia que estás atravesando, problemas en tu matrimonio, problemas en tu familia, problemas con tus hijos, problemas quizá con tus padres, con tus hermanos. No sé cuál situación, cuál circunstancia puedas estar atravesando hoy. Un negocio que salió mal, te despidieron del trabajo, no tienes trabajo. No sé, no puedes pagar el alquiler de tu casa, no sabes si tendrás dinero para comprar, para comer. No sé cuál situación estás atravesando. No sé cuál situación ha podido hacer que te aísles y que dejes de creerle al Señor y dejes de actuar en fe. Pero en esta tarde te digo, Dios te está esperando fuera de la cueva. Si te quedas esperando dentro de la cueva, lamentándote, llorando, diciendo, ay, ¿qué va a ser de mi vida? Ahí Dios no va a poder actuar. Pero si hoy oyes la voz de Dios y decides salir de la cueva, decides dar respuesta a lo que Dios te está diciendo, decides moverte en fe, salir de esa cueva a donde te has metido, decides creer a Dios, entonces Dios te va a hablar, Dios te va a fortalecer y Dios va a cumplir su propósito. La palabra de Dios dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sal de la cueva en esta tarde, la cueva del miedo, la cueva de los temores, la cueva del resentimiento. Muchos se encierran en cuevas de resentimiento, donde circunstancias que han vivido, con experiencias, con relaciones, en el trabajo, con amistades que te fallaron, con tu cónyuge que quizá te fue infiel, con tus hijos que quizá pues no agradecen todo lo que estás haciendo con ellos. Y muchos se metieron en cuevas de resentimiento, otros se meten en cuevas de victimismo y se sienten víctimas de todo. Hay tantas cuevas en las cuales nos podemos encerrar, que no son cuevas físicas, son cuevas emocionales, son cuevas que están en nuestro interior, que hacen que nuestro corazón se enroque, se encierre y dejemos de actuar como verdaderos hijos de Dios. En esta tarde yo te desafío a que salgas de tu cueva emocional, la
cualquiera que sea, que dejes de tener temor, que dejes de tener ansiedad, que dejes de tener incertidumbre, porque la palabra de Dios está llena de certidumbres, está llena de promesas que son para ti cuando salgas de esa cueva. Así es que en esta tarde, Padre, yo oro por todos los que me están escuchando, todos los que están conectados en este momento y los que se conectarán en otros momentos para ver esta enseñanza. Yo, Padre, pongo delante de ti a cada persona que está ahora mismo oyendo, viendo esta señal, y te pido, Señor, que tú vengas y le hables y que oigan tu voz diciendo: sal de la cueva. No importa cuál cueva emocional, cuál circunstancia ha hecho que te vayas y te aísles. No importa, no te sientas mal porque caíste, porque fallaste. No, Elías también era un hombre profeta de Dios y se encerró en la cueva muerto de miedo. No te sientas mal si eso te ocurre, porque Dios sabe que somos humanos. Elías era un hombre semejante a nosotros, un hombre sujeto a pasiones, sujeto a temores, sujeto a miedo. Nosotros también podemos tener esos miedos y podemos haber caído y habernos encerrado en el rencor, habernos encerrado en el miedo, habernos encerrado en la falta de fe. Pero en esta tarde yo oro por tu vida para que Dios te abra los ojos y puedas salir de tu cueva en esta tarde. Sal a la libertad de los hijos de Dios. Jesucristo dijo: yo he venido para que sean libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de toda cueva emocional, libres de toda angustia, de toda depresión, libres de todo miedo, libres de todo temor, libres de toda angustia, libre de todo afán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor os proteja. Este viernes estaremos en la iglesia, celebraremos Santa Cena. Os animo a todos que salgamos de cualquier cueva emocional y estemos ahí en el local juntos para celebrar una Santa Cena de victoria y de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios guarde tu casa, que Dios prospere la obra de tus manos, que Dios llene de paz tu corazón, que Dios glorifique su espíritu en tu casa y en tu vida, que Dios te abra camino donde no lo hay, que Dios derrame bendición abundante sobre tu casa, que Dios glorifique su gloria sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, que Dios te haga resplandecer, que tu rostro resplandezca y se llene de luz y de la gloria del Señor. Yo te bendigo en esta tarde, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu entrar, bendigo tu salir, te bendigo en este tiempo de pandemia. Por las llagas del Señor has sido curado, has sido sanada, la gloria del Señor está sobre tu vida. No tengas temor a nada que te acontezca. En el nombre de Jesús yo declaro que no hay justo desamparado. Por tanto, tú no eres desamparado ni desamparada, tu familia está bajo la cobertura de Dios, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, que Dios te ponga arriba y seas cabeza y no cola. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos el viernes, tenemos Santa Cena juntos. Amén y amén. Que Dios os bendiga a todos grandemente, todos los que estáis conectados. Chao, bendiciones.